Sí, entonces yo, siguiendo con el tema, yo pues así y así como inicié mi preparación y fui muy feliz, y me entusiasmé, me olvidé de muchos aspectos, me fui purificando, mi mente empezó después de un año, la mentalidad empezó a cambiar, los impulsos, los impulsos sexuales incluso bajaron porque ese era un problema para mí, yo realmente para mí eso era nuevo completamente. Entonces bajó y empecé yo a ser muy feliz y ya posteriormente se me avisó que había que ir que había que ir a la finca porque allá había que había que ir a un lugar que habían comprado los devotos, habían adquirido unas tierras en el estado de Hidalgo, en Tulancingo, y que la idea era formar una comunidad y entonces que se estaba haciendo la propaganda de que muchos devotos que quisieran podían ir para allá. Entonces yo me apunté porque a mí me gusta el campo, me gusta lo natural, y entonces sí decidieron que sí me iban a enviar para allá. Y ese es por un lado. Por otro lado, pues yo tenía habilidades de mecánica, yo sabía arreglar carros, entonces yo podría ser yo muy útil en arreglar los vehículos, la maquinaria que de ahí, porque era un rancho realmente muy bien equipado con todo lo necesario para que una comunidad floreciera. Así que yo fui una persona de las primeras que fueron los pioneros, entre otros también, que serían en total como unos 5 personas que fuimos como pioneros a empezar ese programa de la finca. Así que a partir de ahí pues yo ya tuve que salir de aquí de Guadalajara y me fui para el rancho, y ahí fue otra etapa de mi vida muy bonita porque todo fue más natural, más tranquilo, y yo experimenté la vida espiritual realmente al 100% porque como Prabhupada dice, ahí no hay perturbaciones, no hay nada, y en la ciudad sí hay mucha pasión. Así que yo fui muy feliz y ya posteriormente me dieron la segunda iniciación, yo empecé me dediqué a atender a las deidades ya como brahmana, y fui muy feliz. En realidad yo me encontré más de lo que buscaba. En realidad yo nunca pensé salir de ese lugar, yo estaba muy feliz. Mi idea era que al estar allí ya nunca más iba a salir. Yo estaba muy decidido, estaba muy determinado. Yo quería volverme devoto de Krishna, consciente de Krishna, porque yo entendía que esa era la meta final, ¿no? Esa era la meta. Entonces, yo en ese momento yo aceptaba cualquier cosa, lo que se me ordenaba, aunque a veces sentía alguna presión, porque en esa ocasión había mucha presión para los devotos que practicaban el servicio devocional. Se nos entrenaba de una manera muy drástica, ¿verdad? Como al estilo militar, porque simplemente se tenía que obedecer las órdenes, no había cuestionamiento. En realidad, en esa ocasión, en esos tiempos, el devoto no se le permitía cuestionar nada. Estaba prohibido cuestionar y uno simplemente tenía que seguir la orden de la autoridad, porque esa era parte de la renunciación, era parte de la entrega a Krishna. Así se entendía en ese tiempo. Así que yo, aunque me parece un poco medio agresivo, ¿verdad? Pero yo, por el hecho de que yo estaba recibiendo buenos resultados, había visto cambios, y en realidad Krishna me estaba favoreciendo mucho. Entonces yo decidí que yo tenía que seguir ahí. Así que posteriormente vinieron muchas pruebas, los devotos empezaron a agitarse, se peleaban unos con otros, y había un devoto en especial que era muy agresivo en esa ocasión, y a todos nos trataba como de golpear, y en especial yo fui una persona que, como era muy callado, y porque yo ingresé con muchos problemas mentales, por supuesto. Entonces él pues como que me agarró mala idea y ya la traía conmigo, o sea, quería así como hacerme quedar mal, y me criticaba. Yo en realidad, eso a mí me desconcertó, porque yo entendía, ya para ese tiempo yo ya había leído los libros, y entendía que
que había que practicar la pureza, que el devoto era muy especial, que tenía que desarrollar cualidades. Entonces a mí me sorprendió que un devoto, ¿verdad?, la comunidad fuera así tan agresivo, ¿verdad? Entonces empezó a gestarse en mi corazón una frustración muy profunda, porque yo no entendía por qué tenía que suceder eso. Yo en realidad yo buscaba una explicación a eso, por qué había devotos de esa clase por qué se permitía más que nada ese tipo de agresividad. Así que yo toleraba, pero llegó un momento que ya no soporté. Entonces decidí dejar la comunidad, porque pues la misma mente me predicó, ¿verdad?, que era mejor que me saliera, que eso no era correcto, simplemente. Entonces yo en algún momento de esa frustración yo acepté y decidí salirme, pero por arreglo de Krishna, cuando yo salí de allí y fui a despedirme de las deidades allí en México, a Tiburcio Montiel, y me encontré con un Maharaj que se dedicaba a viajar en todo el país. Entonces él me saludó muy sonriente, dijo: hola, ¿qué andas haciendo por acá? No es que no estás en el rancho. Le digo: no, pues ya me vine porque el devoto Devala me agredió, me quería golpear. Entonces yo, la verdad, yo ya no sé qué hacer, Maharaj. Yo quiero mejor ya irme para mi casa, por el momento no quiero saber nada de los devotos, estoy muy frustrado. Así que pues yo nomás vine aquí a despedirme de las deidades y posteriormente pues ya iré para mi lugar de origen, que es Michoacán. Entonces Maharaj, con una sonrisa muy agradable, entonces me dijo: no te preocupes, dice, no te preocupes, dice, él Devala así es. Él es una persona que así siempre ha sido, no te preocupes, yo lo conozco. Déjamelo a mí, dice, pero ¿sabes una cosa? Dice, yo estoy ocupando alguien para que me ayude aquí en el programa de Sankirtan Viajero. Yo estoy, como tú sabes, yo estoy viajando en todo el país y necesito una persona como tú que sabe mecánica, sabe muchas cosas, habilidades, y tú nos puedes ayudar. Además también sabes cocina, un poco de cocina, sabes ayudar. Y entonces tú eres la persona ideal. Así es que él de mil formas, él me convenció y me pareció correcto, me pareció que era pues que era lo mejor para mí, que al final. Y así fue como yo empecé a viajar con ellos en el grupo de Sankirtan, y la verdad yo a los pocos días yo superé todo eso y me di cuenta que no tenía importancia al final, ¿verdad?, hacer irse a la vida material. Así yo seguí viajando con ellos y ahí empezó una nueva vida. Posteriormente ahí, por los méritos que pues tal vez que hice y todo, y la confianza, se me dio la segunda iniciación. De hecho, el Maharaj me dio la segunda iniciación con la idea de que yo progresara más y mi mente se abriera más, madurara más en la vida espiritual. Y sí, realmente así fue. O sea, y me dio mi segunda iniciación y ya con mucho más razón yo ya pude ver las cosas tal como son. Algo muy importante que yo aquí experimenté fue que con la segunda iniciación se me abrió mucho la mente. O sea, fue como como si se me hubiera cambiado de posición, en el sentido práctico, no teórico, sino práctico, cambios de posición, porque ya las dudas, lo que antes eran dudas, pues desaparecieron y se vieron muy claramente. Entonces para mí realmente eso fue completamente extraordinario, un nuevo esquema de visión de lo que era la vida espiritual, realmente de lo que era la relación con los devotos. Yo pude entender eso y en ese momento pues realmente yo me sorprendí porque recibí ya un reconocimiento en la comunidad que antes no lo tenía, porque en ese tiempo, como no había mucha madurez, los devotos eran un poco hostiles unos con otros, pero ya cuando a alguien le daban su iniciación, como que había más respeto, ¿no? Entonces yo experimenté eso, yo no entendía, ¿verdad? Pero yo al final yo estaba muy entusiasmado porque era muy bonito, era muy bueno para mí espiritual. Y otra cosa, me sentía como ya con más autoridad en cuanto a los programas
incluso la lectura. En la lectura yo podía entender muchos conceptos que antes no entendía en la primera iniciación. Entonces realmente yo ya estaba prácticamente, en algún sentido, yo estaba ya realizado, ¿verdad?, en lo que era la vida espiritual. Así que en ese momento, en esa ocasión, en esa etapa de mi vida, yo realmente yo ya disfruté más lo que es la vida espiritual, con más conocimiento, más reconocimiento, y así fue como yo seguí progresando la vida espiritual, y trataba yo de predicar a mi manera, ¿verdad?, a mis alcances, y seguía yo viajando con ese Maharaj, conociendo más lugares, conociendo más personas, viendo que en realidad esto era muy importante, la prédica, entendiendo la importancia de lo que era la prédica. Así que yo seguí hasta que llegó un momento que, como es natural, van surgiendo otras etapas de existencia, en la cual uno ya empieza a ver las cosas de una manera más madura, más adulta, y empieza uno a ver que en realidad todo el problema está en uno, no está afuera, sino está en la persona. Entonces yo, entendiendo eso, yo me interesé mucho por querer hacer un programa no independiente, pero ya no justamente como monje, sino que simplemente predicar, salirme y predicar, y entender que la vida realmente no era simplemente ser un monje, y entender que eso era una etapa pasajera, como una preparación nada más, ¿no?, como una especie de preparación. Entonces yo salí del templo buscando hacer programas. De hecho mis intenciones eran predicar mucho, hacer grandes programas, que mucha gente conociera conciencia de Krishna, y que en realidad se podía vivir de esa manera, no exactamente viviendo como un monje, porque en los templos se experimentan a veces cosas un poco desagradables, que a veces uno quisiera que no fuera así, porque se nos ha enseñado, bueno, que el templo es un lugar que es el mundo espiritual, y en realidad sí es así. Yo así lo entendí posteriormente, pero ahora posteriormente entiendo, ¿verdad?, que lo que pasa, como Prabhupada dice, que es una escuela, ¿no?, ¿verdad?, estamos aprendiendo, entonces estamos enfermos, y además estamos enfermos, entonces nos vamos a curar. En realidad nosotros, como personas nuevas y sin experiencia, nosotros cuando escuchamos de la filosofía, pensamos que cuando acudimos a una comunidad pensamos que todo es perfecto, como los libros lo dicen, pero en realidad no es así, porque ya en la práctica vemos que hay diferencias. Pero en realidad yo entendí posiblemente que las diferencias realmente no era tanto por el proceso que estuviera defectuoso, sino por nuestra incapacidad, por nuestra falta de preparación, porque ya posteriormente, cuando hay madurez, te das cuenta que esa es la razón al final de todo esto, ¿no?, que es la falta de preparación. Y como cada individuo trae diferentes karmas, diferentes cargas negativas, entonces por lo tanto se manifiesta de diferentes maneras las situaciones en esos lugares, en el templo. ¿Por qué? Porque es un lugar, lo entiendo yo así, que es un lugar como un lugar donde se está cocinando todo, ¿no?, está cocinando aquello. Entonces es obvio que tiene que haber conflicto. Pues claro que en el principio yo no entendía nada de esto, pero al final ya lo entendí, que así era y así tenía que ser, porque al final nadie es perfecto. Y así que yo, entendiendo todo eso, yo ya en cierta manera yo me sentía realizado, y yo dije, bueno, pues yo también puedo predicar, puedo seguir practicando la cultura védica, y porque yo estaba muy entusiasmado, y de hecho en realidad yo ya era otra persona. Yo siento que ya nací de nuevo, o sea, en la vida espiritual. Para mí ya todo fue diferente. Y en realidad sí fue así, porque gracias a eso yo ya he llevado una vida diferente,
y por más que quieras ya regresar a lo anterior, a lo trillado, ya no se puede. No se puede porque, ah, eh, porque es muy precaria la situación de un materialista, en realidad. Cuando lo vemos desde el punto de vista trascendente es muy precaria. Entonces, regresar a actividades materiales después de hacer devoto de Krishna es una completamente degradación, una degradación y hay mucho sufrimiento. Entonces, posteriormente, eso es lo que ahora estoy experimentando, ahora cuando ya he ido acá afuera, que debido a mi curiosidad, como siempre he querido saber la causa de todo y como Prabhupada ya me lo ha explicado, ¿verdad? Y lo he tratado de entender. Y ahora ya acá en la vida de mundo, en la vida material, yo empiezo a ver en realidad justamente lo que Prabhupada ha dicho, lo que las escrituras dicen. O sea, que este conocimiento es práctico en sí, porque al final uno puede ver que en realidad hay puro sufrimiento en el mundo material, al final. Porque por donde quiera, en cualquier esfera de la vida que uno esté o que uno contemple, hay sufrimiento. Siempre va a existir sufrimiento. Y esto es práctico, esto no es algo así como algo que yo piense en lo particular o por mi frustración personal, sino que es práctico en el sentido de que uno lo ve, lo que pasa es que a veces no lo quiere uno ver, ¿verdad? Porque a veces no hay esa honestidad. Entonces, pues yo al final estoy muy agradecido con los devotos y estoy muy agradecido y sigo tratando de esforzarme más y más y más, entendiendo que esa es una opción, ¿verdad? Y seguir tratando de ser útil, porque al final el punto principal es que en realidad tenemos que ser útiles en este mundo. Y como la misma escritura lo dice, cuando no se es útil y realmente se pierde el tiempo. Y ese es precisamente lo que se prevé en las escrituras, y que lo que Prabhupada decía, que no debemos de perder el tiempo. Él siempre mencionaba eso, que no se había de perder el tiempo porque el tiempo es muy corto y debemos aprovechar la forma de vida. Entonces, partiendo de ese concepto es que yo he entendido que uno tiene que seguir esforzándose y al final pues lograr, ¿verdad? Lograr esa meta que es la autorización y al final pues entender, ¿verdad? Entender que no somos el cuerpo, que nuestros intereses verdaderos no están en este mundo, están en otro lugar. Y si analizamos bien lo que Prabhupada dice y la escritura lo que dicen, todo apunta a que uno tiene que liberarse del concepto material de la vida. En realidad no hay otra instrucción que es eso, a liberarse del concepto material de la vida. Y en realidad todo eso es posible porque es nuestra oportunidad, así yo lo veo, ¿no? Es nuestra oportunidad, porque como las escrituras dicen, no siempre se nace como ser humano, no siempre viene el Señor Chaitanya en Kali Yuga, no siempre tenemos la misericordia de encontrar un maestro que nos guíe, no siempre se nos dan las condiciones. Entonces yo lo veo así como que es una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla, ¿verdad? Así que entendiendo todo esto, yo lo que hago es simplemente seguir lo poquito que yo aprendí y tratar de enseñarles a otros lo poquito que entendí, sobre todo conectándolo, ¿verdad? con el conocimiento védico, porque en realidad uno no hace nada, uno simplemente lo que hace es simplemente transmitir lo poquito que uno ha aprendido. En realidad tenemos que entender eso, porque a veces uno cae en el engaño de que uno cree que uno es el autor, que uno es el que
tiene las cualidades y que uno es, incluso en el pasado yo llegué a pensar equivocadamente que, que yo era muy afortunado